Mucho se habla de la eurozona y de la debilidad de la eurozona, etcétera, y poco se dice sobre el absoluto desastre de los planes de estímulo keynesianos que se llevan aplicando uno detrás de otro en la eurozona y en la Unión Europea sin parar. No nos olvidemos del Plan de Crecimiento y Empleo de 2009, del Plan Juncker, ahora de los fondos Next Generation. La Unión Europea presenta constantemente unos mensajes de estímulo económico, de planes de crecimiento que luego no generan ningún crecimiento. En este gráfico cortesía de Bloomberg podéis ver lo que es la evidencia del estancamiento de la Unión Europea. Pero atención, es que los mayores beneficiarios de los fondos Next Generation, Italia y España, azul y rojo, lo que nos muestran es exactamente esa tremenda y horrorosa situación que se genera cuando se ponen una serie de planes de mal llamado estímulo que se supone que van a apoyar el crecimiento, pero ahí lo tenéis. O sea, es que España es la segunda en azul, España muy por debajo de la Unión Europea, a pesar del Plan de Crecimiento y Empleo de 2009, a pesar del Plan Juncker y por supuesto de ser la mayor beneficiaria del plan de los fondos Next Generation. Lo mismo con Italia y la Unión Europea en general, estancamiento. ¿Y por qué viene esto? Vamos al siguiente gráfico que nos lo puede explicar también con detalle. Veréis, mirad. Los países del este de Europa, los que han abandonado el socialismo, los que tienen una libertad económica mayor, son los que están empujando el crecimiento en Europa. El crecimiento per cápita es mucho mayor y nos van ganando a los españoles, mientras el gobierno te dice que la economía va como un tiro, etcétera, nos van ganando en PIB per cápita, y ya nos quiero decir en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque la Unión Europea se ha convertido en una zona de mínimo común denominador que no funciona. Vamos al siguiente gráfico que nos también implica varios elementos esenciales. Vamos a ver, el PIB per cápita, os lo acabo de comentar. Bueno, pues si veis el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita resulta, ya os lo llevamos diciendo mucho en este programa, la economía española no va como un cohete. Ahí lo tenéis, el crecimiento del PIB per cápita es tan pobre, y claro, es muy fácil disfrazar el Producto Interior Bruto con inmigración y con aumento del gasto público, más de 80.000 millones de aumento del techo de gasto público desde el año 2018, pero la realidad es que el PIB per cápita, ahí lo veis, no solamente está por debajo de la media de la eurozona y de la Unión Europea, sino que está por debajo de lo que sería lo lógico, el crecimiento en una economía supuestamente que recibe el impulso de los fondos Next Generation, el impulso fiscal keynesiano de mayor gasto público y el récord de turismo. Fijaos de lo que estamos hablando de cómo generar estancamiento en medio de los estímulos. Es brutal. Si veis el resto de los países, lo que veis es que hay un crecimiento de las economías que están funcionando bien, mucho más robusto, muchísimo más robusto. Ni miremos, por ejemplo, crecimiento de PIB per cápita de Estados Unidos o de países como los de, como China o como India, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de estancamiento absoluto. Estos son datos cortesía de la OCDE. Vamos al siguiente gráfico que a mí me parece también esencial para entender esto del fracaso absoluto de los estímulos en la Unión Europea. Por Dios de mi vida, este gráfico cortesía de Ned Davis Research lo que nos muestra es ese horroroso nivel de crecimiento económico que viene, vuelvo a repetir, tras estímulo monetario, estímulo fiscal, estímulo en cuanto a los fondos Next Generation, pero por Dios de mi vida, esto es el fracaso absoluto del keynesianismo. Vamos al siguiente gráfico, porque yo creo que es importante también entender por qué los inversores que se pasan todo el día escuchando que la Unión Europea, las empresas europeas, las bolsas europeas son más baratas, fracasa, porque hay que tener cuidado con diferenciar entre lo que es valor y
Trampa de valor. Aquí tenéis el ejemplo. El S&P 500, el Nasdaq comparado con la bolsa europea. La bolsa europea en rojo, un desastre absoluto, vuelvo a repetir. Lo único que está reflejando es la destrucción del poder adquisitivo del euro. Pero es que el S&P 500 y el Nasdaq lo hacen muchísimo mejor. Pero es que lo hacen muchísimo mejor cuando baja la bolsa, cuando sube la bolsa, etcétera, a largo plazo. Es importante tener en cuenta esto, la diferencia entre valor y trampa de valor. Si hay una conclusión que sacar de todo esto, es la siguiente. Los estímulos keynesianos no funcionan nunca. Más gasto político, más gasto público, más endeudamiento, empeorar todavía más el crecimiento de la productividad. Generar una transferencia de riqueza brutal de los ahorradores, las clases medias y las pymes hacia los gobiernos. Es decir, es la economía al revés. En vez de tener unos gobiernos que administran recursos escasos, tenemos unos gobiernos que absorben la riqueza que crea el sector privado y que además lo que hacen es disfrazar el Producto Interior Bruto con mayor gasto público, pero es que el Producto Interior Bruto es muy fácil de dopar con deuda y gasto público, pero luego vienen las consecuencias. Y la consecuencia es el estancamiento secular. Efectivamente, los estímulos keynesianos no funcionan. Para empezar, porque no tienen nada que ver con lo que decía el señor Lord Maynard Keynes, que lo que decía es que había que invertir en proyectos con rentabilidad económica real, y lo que se está invirtiendo es en gasto político y gasto corriente, que lo que genera es rentabilidad negativa económica real y por lo tanto nos empobrece a todos. Seguid defendiendo la libertad.